Hola a todos. Hoy vamos a viajar a Machu Picchu, uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Esta antigua ciudad inca esconde secretos que aún dejan perplejos a los científicos. ¿Pudieron los incas poseer conocimientos adelantados a su tiempo? ¿Cómo construyeron estructuras capaces de resistir terremotos sin la tecnología moderna? ¿Y si la misteriosa ubicación de Machu Picchu esconde una conexión aún más misteriosa con las estrellas? Juntos, vamos a descubrir tres historias que nos hacen preguntarnos: ¿estaba la civilización inca mucho más avanzada de lo que podíamos imaginar? Machu Picchu, conocida como la ciudad perdida de los incas, es un símbolo único de los logros arquitectónicos y de ingeniería de una civilización antigua. Inaugurada en 1911, a una altitud de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad ha atraído la atención de los investigadores por sus numerosos aspectos misteriosos que no encajan en la comprensión habitual de la civilización inca. Las estructuras de piedra de Machu Picchu, construidas con increíble precisión sin utilizar argamasa, así como los amplios conocimientos astronómicos reflejados en la arquitectura, plantean muchas preguntas. ¿Estaba la civilización inca mucho más avanzada de lo que imaginábamos? Una de las características más intrigantes de Machu Picchu es la técnica denominada mampostería sin juntas. Las piedras que componen las murallas de la ciudad están perfectamente encajadas unas con otras, sin ningún tipo de argamasa u otro medio de sujeción. Están tan fuertemente unidas que ni siquiera se puede introducir la hoja de un cuchillo entre ellas. ¿Cómo consiguieron exactamente los incas, sin equipamiento moderno, tal precisión? Esta técnica sigue despertando admiración y sorpresa entre los investigadores, lo que sugiere que los incas podían poseer tecnologías especiales o profundos conocimientos de geometría y física. Además, los investigadores señalan que el procesamiento de la piedra requiere una gran habilidad y un conocimiento preciso de las propiedades de los materiales utilizados para la construcción. Además, los profundos conocimientos astronómicos de los incas son impresionantes. Los investigadores han descubierto que algunos de los edificios y piedras de Machu Picchu están orientados según la posición del Sol durante los solsticios de invierno y verano. Por ejemplo, el famoso Intihuatana, una estela de piedra que, según la leyenda, servía de instrumento astronómico para observar el Sol, está situado con tal precisión que crea sombras en determinadas direcciones durante los equinoccios. Los arqueólogos aún no tienen una respuesta exacta a la pregunta de cómo pudieron los incas poseer tales conocimientos sin telescopios u otros instrumentos astronómicos disponibles solo en culturas más avanzadas. Muchos creen que los incas heredaron estos conocimientos de civilizaciones anteriores que podrían haber sido incluso más avanzadas. También cabe señalar que tales observaciones requieren no solo conocimientos precisos, sino también observaciones sistemáticas durante un largo periodo de tiempo, lo que indica un alto nivel de organización del conocimiento científico en la sociedad inca. La propia ubicación de Machu Picchu no es menos misteriosa. La ciudad está construida en la ladera de una montaña escarpada, lo que la hace prácticamente inaccesible a posibles invasores, al tiempo que ofrece una excelente vista de los alrededores. Sin embargo, la complejidad del paisaje plantea interrogantes sobre las complejas soluciones de ingeniería. Para crear la ciudad, los incas tuvieron que tener en cuenta el riesgo de desprendimientos y desarrollar un sistema de drenaje único que garantizara la evacuación del agua de lluvia. Los estudios han demostrado que existían canales especiales subterráneos que contribuían a la estabilidad de las estructuras y evitaban la erosión del suelo. Según los ingenieros modernos, estos sistemas de drenaje requerían unos conocimientos técnicos extraordinarios que serían útiles para los constructores modernos. Dichas tecnologías garantizaban la estabilidad de las estructuras, incluso en caso de fuertes lluvias y terremotos, lo cual es sumamente importante en una región montañosa con gran actividad sísmica.
Los estudios han demostrado que los incas utilizaban un sistema de terrazas para preservar el suelo y estabilizar las laderas, lo que proporcionaba unas condiciones óptimas para los cultivos. Este sistema de terrazas también desempeñaba un papel importante en la conservación del agua, ya que las terrazas tenían canales de drenaje que garantizaban que la humedad se distribuyera uniformemente por toda la zona. Esto demuestra que los incas tenían profundos conocimientos no solo de arquitectura, sino también de agricultura, lo que les permitió sobrevivir y prosperar en un entorno tan difícil. Todos estos logros tecnológicos de Machu Picchu no encajan en la típica visión de los incas como un pueblo con capacidades técnicas limitadas. Los incas no tenían lenguaje escrito, ruedas ni herramientas para trabajar el metal, y sin embargo sus logros en arquitectura, ingeniería y astronomía siguen figurando entre los más impresionantes de la historia. ¿Pudieron los incas formar parte de una civilización más avanzada que desapareció antes de la conquista española? ¿O quizás utilizaron conocimientos que no han llegado hasta nuestros días? También se especula con la posibilidad de que los incas tuvieran una tradición oral de transmisión de conocimientos que les permitiera conservar y transmitir información importante de generación en generación, lo que podría haber contribuido al desarrollo de su tecnología. Estas cuestiones siguen abiertas. Tal vez Machu Picchu aún guarde sus secretos, y en el futuro, nuevas investigaciones ayuden a desvelar sus misterios, permitiéndonos comprender mejor a los incas y su papel en la historia del mundo. El interés por Machu Picchu no decae, y cada nuevo descubrimiento no hace sino reforzar nuestra comprensión de lo compleja y asombrosa que fue esta ciudad. Nuevas investigaciones pueden arrojar luz sobre cómo los incas consiguieron crear una de las mayores maravillas del mundo y qué conocimientos utilizaron para ello. Quizás sea en esta ciudad perdida donde se encuentren las claves para comprender la historia no solo de los incas, sino de toda Sudamérica. El genio arquitectónico de los incas ha atraído la atención de los investigadores durante siglos, y muchos creen que Machu Picchu no era solo una ciudad, sino quizá un centro sagrado o una base de investigación para estudiar fenómenos naturales. Se cree que Machu Picchu sirvió como un gran laboratorio al aire libre, donde los incas experimentaron con diversas tecnologías, aplicaron conocimientos astronómicos y realizaron rituales relacionados con sus prácticas espirituales. Esto nos hace preguntarnos si la civilización inca sabía más sobre la naturaleza y la energía de la Tierra de lo que podemos imaginar. Especialmente interesantes son los numerosos lugares de Machu Picchu que, según algunos investigadores, podrían haber sido utilizados con fines energéticos. Por ejemplo, hay plataformas de piedra en las cimas de las montañas y cerca de los ríos que probablemente sirvieron como lugares para rituales dedicados al culto de las fuerzas naturales. Una de estas estructuras es Intihuatana, que se cree que no solo era un calendario solar, sino también una especie de piedra energética que acumulaba e irradiaba energía durante los rituales. Algunos investigadores sugieren que el Intihuatana podía actuar como un generador o imán capaz de conectar la energía terrestre con la cósmica, potenciando el poder espiritual de los incas. Los conocimientos de astronomía de los incas también son impresionantes, ya que podían calcular la hora de los equinoccios y solsticios con gran precisión. Lo más sorprendente es que los incas utilizaban estos conocimientos para organizar las labores agrícolas y las fiestas religiosas. Por ejemplo, en Machu Picchu hay una serie de estructuras que ayudaban a determinar los ciclos solar y lunar, así como los cambios de estación. Se cree que los incas no se limitaban a observar el cielo, sino que estudiaban detalladamente los ciclos cósmicos y crearon un sistema fiable para determinar los mejores días para la siembra y la cosecha. Algunos historiadores sugieren que los incas heredaron estos conocimientos de las culturas más antiguas de la región andina, que también se dedicaban a la exploración espacial
Otro aspecto importante de Machu Picchu es su abastecimiento de agua. El agua en esta ciudad tenía una importancia sagrada, por lo que el sistema de abastecimiento de agua construido por los incas no solo era funcional, sino también simbólico. En Machu Picchu se creó una compleja red de canales y fuentes para abastecer de agua a todos los edificios. Algunos de estos canales estaban situados de tal manera que el agua pasaba por varios puntos sagrados. Existe la teoría de que el agua que circulaba por estas estructuras de piedra se utilizaba para purificar los flujos de energía de la ciudad. Algunos investigadores incluso sugieren que esta agua tenía poder espiritual y podía ayudar a potenciar la energía de la ciudad. Otra característica intrigante de Machu Picchu es su ubicación en las líneas magnéticas de la Tierra, las llamadas líneas ley, que según las teorías esotéricas son poderosos canales de energía. Los investigadores sugieren que los incas eligieron deliberadamente construir la ciudad en la intersección de estas líneas. Probablemente no fue una coincidencia, ya que muchas culturas antiguas consideraban que estas líneas eran fuentes de energía que favorecían el desarrollo espiritual. Se especula que los incas sabían cómo utilizar esta energía para mejorar la salud, la fertilidad de la tierra e incluso aumentar la resistencia de los edificios. En cuanto a los conocimientos técnicos de los incas, algunos investigadores creen que la civilización inca poseía conocimientos muy por delante de las capacidades tecnológicas de la época. Existen teorías de que los incas podrían haber tenido conocimiento de recursos naturales o fenómenos que solo ahora están empezando a ser estudiados. Por ejemplo, en 2024, un equipo internacional de investigadores planteó la hipótesis de que las piedras utilizadas para construir las estructuras de Machu Picchu tienen propiedades especiales que hacen que los edificios sean resistentes a los terremotos. Los científicos sugieren que los incas eligieron deliberadamente este material, conocedores de sus propiedades únicas, lo que les permitió crear estructuras extremadamente resistentes. También hay que mencionar la organización social de Machu Picchu, que también es objeto de investigación. A pesar de la complejidad del paisaje, los incas consiguieron crear una ciudad en la que cada habitante tenía una función clara y los recursos se distribuían de forma equitativa. Esto indica un alto nivel de organización social y un sistema de gestión eficaz que mantenía el orden y la armonía en la ciudad. Muchos historiadores creen que esta capacidad para organizar la sociedad demuestra el desarrollo intelectual de los incas, que superaba con creces las ideas de las civilizaciones antiguas. Todos estos aspectos nos hacen preguntarnos: ¿era la civilización inca tan avanzada como sugieren las pruebas arqueológicas? ¿Podrá la ciencia moderna desentrañar algún día todos los secretos de Machu Picchu que indican que los incas pudieron poseer conocimientos y tecnologías que aún no comprendemos del todo? La tercera historia sobre Machu Picchu revela las misteriosas tecnologías de esta misteriosa ciudad y el posible contacto de los incas con conocimientos extraterrestres. ¿Fueron los incas pioneros que tuvieron acceso a secretos procedentes de fuentes desconocidas? Esta pregunta sigue abierta y atrae la atención tanto de arqueólogos como de teóricos de la historia alternativa. Machu Picchu no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un lugar que encierra muchos misterios relacionados con las técnicas de construcción incas. Entre todas las estructuras antiguas de la región, llama especialmente la atención la singular mampostería, conocida como ciclópea. Los bloques de piedra que componen los muros están tan apretados entre sí que es imposible deslizar entre ellos ni siquiera un trozo de papel. Esto es especialmente sorprendente, dado que los incas no disponían ni de hierro ni de herramientas de construcción modernas. Algunos investigadores creen que esta habilidad pudo ser el resultado del acceso de los incas a conocimientos especiales o a una tecnología superior al nivel de la época. Esto plantea la cuestión de qué herramientas o métodos podrían haber utilizado los constructores para lograr una precisión tan extraordinaria. Existe la teoría de que los incas podrían haber utilizado tecnología de ablandamiento de la piedra,
Los estudios de las huellas del procesamiento de la piedra en Machu Picchu muestran que ciertas superficies parecen fundidas o tratadas con altas temperaturas. Según algunas hipótesis, los incas conocían componentes naturales que podían ablandar temporalmente la piedra, lo que les permitía realizar complejas obras de albañilería con gran precisión. En concreto, los investigadores apuntan al posible uso de la savia de ciertas plantas, que podía provocar la disolución de la capa superior de piedra. Sin embargo, la ciencia moderna aún no ha podido confirmar la existencia de tales tecnologías entre los incas. Si esta teoría se confirma, cambiará nuestra comprensión de las capacidades de las tecnologías de las civilizaciones antiguas. Otro aspecto misterioso es la orientación precisa de Machu Picchu en relación con las estrellas y el sol. El sistema de terrazas, templos y otras estructuras de la ciudad está situado de tal manera que determina con precisión las fechas de los equinoccios y solsticios, lo que indica los profundos conocimientos de astronomía de los incas. Algunos edificios se utilizaban como observatorios astronómicos. Las ventanas, a través de las cuales los rayos del sol incidían en determinados puntos durante los equinoccios, marcaban este momento con gran precisión. Esto permitía a los incas no solo seguir los cambios de estación, sino también organizar los rituales religiosos y las labores agrícolas. Los investigadores creen que los incas podrían haber heredado estos conocimientos astronómicos de una civilización mucho más antigua, o haberlos adquirido a través del contacto con sociedades más avanzadas. Algunos incluso sugieren que los incas podrían haber recibido estos conocimientos de civilizaciones extraterrestres que les transmitieron información sobre el cosmos y los ciclos planetarios. Tales suposiciones se basan en numerosos mitos y leyendas que atestiguan la conexión de los incas con las fuerzas celestiales. Otro aspecto poco claro es cómo los incas crearon estructuras tan fuertes y estables en una zona sísmicamente activa. Las piedras utilizadas para construir los muros no se derrumban durante los terremotos, sino que se desplazan ligeramente, dejando la estructura intacta. Esta solución arquitectónica es tan precisa que sigue sorprendiendo a los investigadores. Los arqueólogos creen que los incas poseían conocimientos únicos sobre la estabilidad y las propiedades de la piedra, que se perdieron con el tiempo. Quizás estos conocimientos incluían una profunda comprensión de la geología y la dinámica del suelo, lo que les permitió crear estructuras resistentes a los desastres naturales. Una de las teorías más insólitas es la suposición de que los incas podrían haber utilizado los llamados campos de energía, que existen en lugares de mayor actividad geomagnética. Algunos científicos, al explorar los alrededores de Machu Picchu, han encontrado niveles elevados de radiación magnética. Según una hipótesis, los incas eligieron el lugar para la construcción de la ciudad porque existen potentes canales de energía que ayudaban a mantener la comunicación con las fuerzas naturales y, posiblemente, incluso con fuentes de energía cósmica. Los incas podían utilizar estos campos para proteger la ciudad y también para realizar rituales que los conectaban con el mundo de los dioses. Esto puede explicar por qué Machu Picchu se considera un lugar con una energía especial que atrae a turistas e investigadores de todo el mundo. En 2024, institutos arqueológicos iniciaron un estudio a gran escala de las terrazas de Machu Picchu, que reveló que podrían haber tenido algo más que fines agrícolas. Se sugirió que las terrazas podrían haber servido como un sistema acústico que amplificaba los sonidos y las voces. Este sistema se utilizaba probablemente durante los rituales para crear la impresión de la presencia de fuerzas divinas o incluso para comunicarse con el cielo. Las propiedades acústicas de las terrazas, en particular, podían facilitar la propagación de sonidos a grandes distancias, lo que creaba un efecto de escala y misterio durante las ceremonias religiosas. Los mitos sobre el origen extraterrestre de los conocimientos incas, sobre todo astronómicos y geológicos, nos obligan a replantearnos cómo pudo esta civilización adquirir conocimientos tan asombrosos. ¿Era Machu Picchu simplemente un centro ritual o agrícola? ¿O tal vez
fue un lugar donde se acumularon conocimientos que ayudaron a los incas a alcanzar un alto nivel de desarrollo en armonía con la naturaleza? También existe la versión de que Machu Picchu pudo servir como una especie de laboratorio, donde los incas estudiaron la interacción de las fuerzas naturales y desarrollaron sus tecnologías únicas. El místico y enigmático Machu Picchu guarda muchos secretos sin resolver, y cuanto más aprendemos, más preguntas nos hacemos. Cada nuevo descubrimiento añade un nuevo elemento al complejo rompecabezas que refleja la herencia cultural y de ingeniería de los incas. Quizá en el futuro seamos capaces de desentrañar todos los secretos de este lugar, lo que nos permitirá no solo comprender mejor a los incas, sino también abrir nuevos horizontes en el estudio de las civilizaciones antiguas y sus increíbles logros.